tema de la salud fue un tema muy preocupante. Porque no tenía acceso económico a la medicina privada, por lo tanto eran atendidos en ese lugar. Una sociedad de damas de beneficencia pro hospital. ¿Qué registros tenemos de este primer hospital? Pedro Planas va a ser el primer médico, hijo del pueblo, dicen los relatos de Lidia Favaz. Esta señora, la esposa del señor Papillón, era la tía abuela de Sara Mercader, quien va a ser la donante del terreno. Acercar a la gente a colaborar con el hospital. Atención, los hechos retratados en este documental son producto de dos investigaciones: los relatos de la hermana Imelda, Lidia Favaz, y la tesis de María Leda Pasarello, realizada para el profesorado de Historia. Es por eso que quizás algunas partes de la historia hayan quedado afuera. Antes de empezar, veamos el contexto. Bien. Para remontarnos a poder contextualizar Chajarí en 1911, tenemos que tener un poquito claro cómo fue la llegada de los inmigrantes. 1876 llegan los inmigrantes italianos a lo que era la estancia Santa Rosa, ubicada en la intersección de donde está el monolito, en la calle José Iglesias y 9 de Julio. En este momento coexistieron Chajarí y Villa Libertad. Por un lado, tenemos un pueblo que por generación espontánea se había organizado alrededor de las vías del ferrocarril, que justamente se hicieron ahí porque había gente. Y por otro, en Santa Rosa se hace el trazo con cuadrícula de una futura urbanización en 1884, Villa Libertad. Tenía como límites Avenida 1 de Mayo, Avenida Irigoyen, Avenida Almirante Brown y José Iglesias. Se va a otorgar esos terrenos públicos que eran del Estado provincial a 3 personas que van a ser quienes van a hacer la distribución de esta planta urbana, la venta de los terrenos, a cambio de hacer los edificios públicos. ¿Quiénes son estas personas? José Mercader y Constantino Salteri. El primer médico que llega a la estancia Santa Rosa es Ángel Sacerdotti, un médico italiano. Se instala en la ciudad por un año en 1886 a pedido de los inmigrantes y Pablo Estampa, ya que se necesitaba un médico de asistencia. Al año siguiente, según el registro de la hermana Imelda, aparece Mercedes Silva, un médico brasileño. Posteriormente, en 1902, Carlos Franco, el doctor Fornés y José Cantarelli. Hasta aquí no hay registro de hospitales, es decir, la asistencia se hacía en domicilio y probablemente en la Junta de Fomento. Si bien la inauguración oficial del hospital es en 1923, su funcionamiento comienza antes. ¿Cuándo y cómo surgió la necesidad de un hospital? ¿Dónde se instaló? ¿Quiénes tuvieron la iniciativa de crearlo? Bueno, los médicos que venían atendían a los que tenían dinero en una asistencia particular, iban a sus domicilios y más adelante van a surgir algunos sanatorios privados. Pero la asistencia pública no tiene todavía un formato. En 1911 surge la necesidad de fundar algún instrumento para hacer esta asistencia. Pero se tienen datos de que en 1910, a ver si yo no me equivoco, sí, ya se atendía a enfermos de las orillas, dice el relato de Lidia Favaz. Gente de las orillas, estamos hablando de gente humilde, ya sea de la colonia o de la villa, que no tenía acceso económico a la medicina privada, por lo tanto eran atendidos en ese lugar. Estamos hablando de 1910, o sea, 13 años antes de la inauguración oficial del hospital. El 26 de abril de 1911, Sara Casilda Mercader, hija de José Mercader, donó un terreno que había heredado de su padre a la Junta de Fomento de Villa Libertad con un objetivo: crear un hospital. Para ese fin se va a crear la Sociedad de Damas de Beneficencia con damas altruistas. ¿Quiénes forman la Sociedad de Beneficencia? Son damas altruistas que manejan muchísimo la filantropía y la caridad y la solidaridad. Ese es el fin que tienen, es decir, dar la asistencia a quienes la necesitan, sobre todo a los enfermos, mediante la caridad. En todos lados existían sociedades de damas de beneficencia, pero la de aquí fue puntualmente para la creación de un hospital.
varias damas de la sociedad para mencionar, pero al menos nombrar a esta señora, a Edelmira Freud Gómez de Mesa como presidente, como vice, queda María Caminos de Jesús y como secretaria va a quedar Susana Lidia Schattenhofer. ¿Cómo era el hospital en sus comienzos? El hospital nació como dispensario o sala de primeros auxilios. La propiedad contaba con 4 habitaciones y antes de cumplir el fin de dispensario residían en el inmueble Fortunato Pampillón y su esposa Lucía Maya, tía abuela de Sara Casilda Mercader, junto a otras mujeres y sus hijos. En 1904, un gran ciclón volteó 4 merlones y algunas paredes, por lo que tuvieron que abandonar la vivienda. En 1910 se recuerda que en el terreno ya no vivía nadie y se utilizaba para atender los casos en el que el médico no pudiera visitar a los enfermos que residían en la periferia. En el año 1916 se dona el terreno a la Sociedad de Damas de Beneficencia, quienes comenzaron a trabajar para arreglarlo. La primera comisión de la sociedad votó por hacer listas de miembros que quisieran colaborar con 20 centavos. Se hacían reuniones, kermeses, bazares y realizaban fiestas, números de rifas y sorteos en el antiguo edificio de la policía y en salones de la Junta de Fomento, para recaudar fondos y atraer más socios. Además, contaban con el apoyo de la villa. Las listas de personas que enviaban donaciones eran interminables. En ese mismo año se realizó un desalojo para desinfectar las instalaciones e iniciar la reconstrucción para que cumpliera el fin de hospital, en la forma en que los fondos existentes lo permitieran. Al edificio se le agregó una sala de clínica de hombres y un baño. Posteriormente se construyó una para mujeres y 2 baños más. Si bien no era oficialmente un hospital, su desarrollo estaba en proceso. En ese año ya contaba con internados y el director designado fue el médico Víctor Vilar. Es importante aclarar que en esta primera etapa los cargos eran ad honorem, es decir, tomaban el cargo sin obtener una remuneración, un sueldo, ya que es un hospital de caridad. Al no aparecer en los registros todos los directores, médicos y profesionales que pasaron por el hospital, podemos nombrar algunos. Al año siguiente, en 1917, llega uno de los primeros profesionales que va a trabajar para el hospital, que es Máximo Kurt Baum, odontólogo alemán, que llega a la ciudad, a la Villa Libertad, y ofrece sus servicios. Obviamente que no había una infraestructura, no había hospital, básicamente ni siquiera se había inaugurado el edificio que cumplía esa función. Así que él va a realizar su actividad en su consultorio privado, pero va a atender allí a los pobres, dice el relato de Lidia Favaz, a los pobres que eran enviados desde el hospital y no podían por ahí pagar su consulta, él los va a atender. Incluso hay registros que cuentan que a Máximo Kurt Baum, como agradecimiento por su trabajo, gratuito, se le dispensaba el pago de la patente de su auto. Eso era lo que la Junta de Fomento le ofrecía como agradecimiento. Después tenemos a los doctores Liano y Gallino, que aparecen en los relatos de la primera epidemia de gripe asiática o trancazo. En 1918 trabajaban para el hospital. Después Liano se va a ir y aparece, además de Gallino, el doctor Galloso, que son los que van a atender en el hospital. Y en la década del 30 aparecen el doctor José Alberto Echeverri, el doctor Vicente de Pascuale, que después va a ser director, también lo hemos nombrado. Aparecen también en ese momento Néstor Martí-Corena, que es químico y va a ofrecer sus servicios, al igual que Máximo Kurt Baum, en su laboratorio. Él va a ser el químico del hospital, va a hacer trabajos para el hospital, pero en su laboratorio privado, porque obviamente el hospital no contaba con laboratorio en ese momento. Estamos hablando de la década del 40. También aparece el primer médico de Chajarí, Pedro Planas. Va a ser el primer médico, hijo del pueblo, dicen los relatos de Lidia Favaz, que va a ejercer como médico y también va a ser director en su momento. Ya nombramos médicos, médicas y directores, pero no podemos olvidarnos de las enfermeras y enfermeros empíricos. Los enfermeros empíricos son aquellos que trabajan aprendiendo con la experiencia. En el 1926, por ejemplo, hay una lista de quiénes son. Hay 2 enfermeros españoles, José Vaquero y Petrona García, y aparece también Domingo González, Santiago Tagliapietra, Angelita Tagliapietra,
Rosa Tagliapietra, el señor Llorens y su esposa. Cuando aparecen los registros de mujeres, ustedes vieron, aparecen pocas mujeres. Sí aparecen muchas mujeres en consulta de los consultorios externos del hospital, pero no en las internaciones y en los partos tampoco. Tampoco tenemos registro de los primeros nombres de las primeras mujeres médicas que hubo en el hospital. Sí, yo lo desconozco, puede ser que haya otro registro. Por eso esto es muy bueno, porque permite que a partir de aquí se abra ese diálogo, que para eso son buenos los festejos, e invitar a quien tiene datos que pueda traerlos, que los acerque, que podamos dialogar y hacer una historia del hospital como se merece en este largo proceso de su formación. ¿Qué cambios surgieron a partir de los años 50? ¿Qué nuevos personajes se suman a esta historia? Si querés saber esto y más, te esperamos en el próximo capítulo. Que a partir de 1940 ya prácticamente están fuera del formato de la sociedad de beneficencia, el Estado va a empezar a hacerse cargo de la salud. Y después, en el gobierno peronista, ya es Ministerio de Salud Pública, cuando se lo nombra a Ramón Carrillo, y allí hay un golpe terrible en cuanto a la mirada del Estado y la salud con la salud pública, porque el médico ya es sanitarista. Luego, como habíamos hablado anteriormente cuando vimos la historia del hospital, aparece Ricardo Crosa, que también es médico y director. En la década del 50 son Juan Carlos Rojo, Roberto Almácora, Carlos Velotti, Félix Bravo Almonacid. En el 1954 es cuando se inaugura el nuevo edificio, siendo intendente Recio.